Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de este espacio donde hablamos de literatura. Mi nombre es Carla Araneda Condesa, escritora, editora e investigadora, y el día de hoy les quiero comentar mi lectura más reciente. Vamos a estar hablando del maestro del terror, uno de los grandes escritores que tenemos actualmente, de los más vendidos. Ya les había dejado una reseña de este escritor. Estamos hablando de Stephen King. Carrie, su primer gran libro, para muchos el libro que nunca ha sido superado por Stephen King, para otros se superó por El Resplandor, pero hay cuestionamientos. Para ti, ¿cuál es el mejor libro de Stephen King? Personalmente, para mí, yo diría que está entre Carrie y El Resplandor. Y el libro que leí recientemente fue Misery. Una portada muy al estilo Netflix. Ahí se ven todas las páginas que marqué, marca páginas negro para una novela tan negra y oscura. Creo que es un libro que todos los escritores deberíamos leer en algún momento. Me gustó el libro, pero también tengo decepciones. Una decepción que me he llevado también con otras obras, no del mismo autor, pero sí dentro del mismo género. A continuación te cuento todo esto. La primera impresión que me llevó es... Hablemos de Stephen King. Stephen King habla mucho de su proceso creativo dentro de esta obra. Habla también de la idea de obedecer, doblegarse, someterse a la voluntad de un tercero. Para los escritores llega un punto donde nos puede llegar a pasar. Stephen King lo describe en su libro Mientras escribo. Él escribía novelas breves de 300, 400 páginas. Pero de pronto se empezó a dar cuenta que el lector que lo seguía, que consumía su novela, quería seguir viviendo dentro de su novela. Entonces dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no darle más páginas para que no lleguen a la tan temida última página? Y así nos encontramos con obras de Stephen King de 1500 páginas tranquilamente. Muy bien escritas, que se disfrutan, por supuesto. Pero nos encontramos con obras, en definitiva, con mucho relleno literario, y él está consciente, de hecho, lo ha dicho en diferentes procesos, en diferentes entrevistas, en diferentes conversaciones, y queda por escrito en la obra Mientras escribo, que si no has leído te la recomiendo. Te voy a dejar acá en la caja de descripción cuando hice una reseña de este texto que recomiendo. Es mitad autobiográfico y mitad también te cuenta su propio proceso personal con la escritura. Recordamos que cada escritor tiene su propio proceso de escritura. Y dentro de esta novela pude encontrar mucho de ello. Aquí nos encontramos al personaje Paul Sheldon, que está viajando por la carretera y de repente se encuentra perdido, no sabe qué está pasando, no sabe si es un contacto con las drogas, no sabe realmente de la realidad, hasta que siente que alguien le está soplando el aliento de la vida, pero el aliento de la vida lo describe en los términos asquerosos. ¿Qué está pasando? Al parecer tuvo un accidente en la carretera y una mujer lo salvó, Annie Wilkins. Quédense con este personaje porque Annie Wilkins se transforma en la diosa, en el demonio, en la conquistadora, en la secuestradora de este personaje. ¿Quién es Paul Sheldon? Es un famoso escritor aclamado, coincide con Stephen King, que tiene su fanática número uno. Su fanática número uno lo ha secuestrado. ¿Y qué quiere de él? Quiere que siga escribiendo esa saga que tanto amó, Misery. Pero él está planeando escribir otros textos. Está, de hecho, con una novela, lleva en el bolsillo una novela que nadie ha visto, que está escribiendo y que para él sería su obra maestra. En las primeras páginas vemos cómo Annie Wilkins lo obliga, lo doblega para quemar esa novela. ¿Te imaginas escribir una novela y dedicarte años y tener que quemarla tú mismo para salvar tu vida? Siguen pasando una serie de especie de tortura que vive el escritor y es obligado, doblegado a seguir escribiendo Misery. Después de que él había decidido no volver a escribir esta novela, lo obliga a revivir un personaje muerto, le critica incluso los manuscritos, se obliga a escribir sin una letra N. ¿Te imaginas como escritor escribir una novela sin la letra N, después sin la letra E, después sin la letra T, después obligado a escribir a mano? Aquí hago un paréntesis, escribir a mano es lo más maravilloso que nos puede pasar como escritores. Realmente el proceso creativo funciona de otra manera, creo que todos los hemos experimentado, pero qué flojera cuando hay que pasar eso escrito a mano al computador. Pero sí, se puede disfrutar, y de hecho Paul Sheldon vuelve a escribir a mano al final. Esta novela, como les decía, tiene mucho del proceso creativo de Stephen King y tiene un párrafo hermoso, bello, que he visto mucho en sus entrevistas, un párrafo que es Stephen King hablando de su proceso de escritura. Me acuerdo cuando hicieron una gran entrevista junto a R.R. Martin y le hablan de si él, cuando empieza a escribir, conoce el final. Sabemos que R.R. Martin es un escritor de método, un escritor mapa, planificador, organizado, sistematizado, y tenemos a Stephen King, que es un completo escritor antena muy disciplinado, que dice algo más o menos en estos términos.
Cuando empiezo un libro siempre pienso que sé cómo irán las cosas, pero nunca he escrito un final que fuera exactamente lo que había planeado. Tampoco es tan extraño si lo piensas bien. Escribir una novela es un poco como disparar un misil intercontinental, solo que viajando a través del tiempo, no del espacio. El tiempo libro, que los personajes pasan viviendo en la trama argumental, y el tiempo real que el novelista pasa redactándolo. Hacer que una novela acabe exactamente como tú habías pensado cuando empezaste sería como lanzar un misil, titán, hacia el otro extremo del mundo, y hacer que la carga explosiva se cuele por un aro de baloncesto. Leído puede sonar bien, y hay quienes hacen cosas así y te dirán que es pan comido, y encima lo dirán muy serios, pero las probabilidades de que esto ocurra son mínimas. Un párrafo que demuestra todo el proceso de escritura de Stephen King. Y bueno, como ya les decía, esta es una novela que disfruté personalmente, es una novela que me hubiese leído de un tirón, de haber tenido tiempo, pero me tuve que leer acompasado de tiempo. Y también me quiero pasar a hacer una pequeña pausa. Este libro llegó a mí porque me lo regaló la librería Dracolibros. Le voy a dejar enlace acá abajo para que puedan ver los libros que venden. También tienen más libros de King, tienen muchos libros de terror y me lo regalaron. Así que más que recomendado, si quieren libros originales a buen precio, ahí los tienen y también tienen muchos accesorios. Así que muchas gracias porque estamos hablando de Misery de Stephen King de este libro gracias a Dracolibros. Hay una serie de textos que fui marcando que creo que hablan un poco de esta idea de doblegar. Si a mí me preguntan de qué se trata Misery, se trata de obedecer, aprender a obedecer, a someterte, a perder tu identidad, de dejar de ser quien eres. ¿Te imaginas eso? Porque este es un secuestro que va más allá de simplemente secuestrarte físicamente, sino intelectual y emocionalmente. La serie de aberraciones que se viven dentro de esta obra solamente me aproximan a un género de terror gore. Sabemos que es un gore que hemos visto en las obras de Stephen King con argumento súper potente. Es una obra que te recomiendo 100%. Pero aquí te digo mi advertencia. Al menos para mí fue una novela que disfruté mucho hasta que llegamos a la cuarta parte. Para mí, la cuarta parte, que se titula Diosa, que hace referencia a este personaje, no quiero spoilearles nada, ningún detalle, así que voy a tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo, es un capítulo que me sobra. Es un capítulo que pudo no haber estado, 384 páginas, perfecto. Esas últimas 20 yo las hubiese dejado de lado. ¿Por qué? La última frase con la que termina el tercer capítulo de esta obra, de esta novela, nos deja la posibilidad de que esa novela se termine de construir aquí, en nuestra mente. Y esa es una posibilidad única. ¿Cómo renunciar a esa posibilidad como escritor? Como escritora lo dije, no, aquí tuvo que haber terminado la novela. Si tú has leído esta novela, coméntame. Dime. Primero responde la primera pregunta. ¿Cuál es la mejor novela de Stephen King, según tú? Para mí, estoy entre Carrie y el Resplandor. Y segundo, si leíste Misery, cuéntame, ¿te sobraron o no te sobraron esas últimas páginas? Porque yo siento que de alguna manera, si hubiese llegado solamente al tercer capítulo, yo hubiese concluido mucho de lo que se dice ahí y lo hubiese construido de otra forma tal vez. Porque la experiencia lectora es única. Cada lector hace suyo el texto, hace suya la novela. Y tiene que ver con esta idea de Gabriel García Márquez, donde decía, el libro mientras no lo publico es mío. Pero una vez publicado, ya se publicó. No lo puedo alterar ni modificar porque la historia ya no me pertenece. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, nada que hacer. Solamente diría que fue una gran decepción para mí el que el final tuviera este exceso de páginas. Solo 20 páginas que pudieron no haber estado y que hubiese sido la novela perfecta. Pero de igual forma te lo recomiendo. Te recomiendo mucho la obra, el argumento, obviamente la redacción de King. Y lo mejor que tiene King son los desarrollos de los personajes. Aquí nos presentan dos personajes que se roban toda la historia. Y con la cual podemos sentirnos identificados hasta la incomodidad y la vergüenza. ¿Y ustedes como lectores doblegarían a su escritor? ¿O lo han hecho? Para que escriba realmente lo que ustedes quieren, haciendo que el escritor pierda su esencia. Me recuerda una entrevista de Julio Cortázar, donde decía que en realidad el escritor en su proceso creativo está solo y tiene que estar solo. No está escribiendo para su pareja, para sus amigos, para sus familias, para el fiel lector. Tiene que estar solo, porque si no al final el proceso creativo no nace, no surge como tal y solamente empezamos a repetir patrones, que es lo que le pide a Annie Wilkins. Quiero que repitas los patrones de la novela, quiero que sea tal como lo que yo he visto y escribas esta última parte de Misery. Una novela que nunca llega a terminar de leerse. ¿Y qué es sino una novela? Siempre lo he pensado en literatura. Un libro que se escribe, se publica tal vez, pero que nadie lee. ¿Existe realmente? ¿Realmente existe? ¿O empieza a existir cada vez que es leído?
¿Te imaginas un libro que nadie haya leído? ¿Existe o no existe? Es como el gato de Schrödinger. Te dejo ese interrogante. Y si te gustó esta reseña, por favor, déjame un comentario para saberlo y ya nos vemos con una próxima recomendación literaria.